Sí, Genial. os ha saltado ahora mismo Sí, ¿vale? Lo digo también por si alguien no quiere, vamos, tener la cámara puesta, más que nada por tema de privacidad y demás, pero vamos, se va a grabar con dos finalidades. Una, para poder justificar que la acción se está realizando y en segundo lugar, también para que se os pueda a todas las personas que habéis acudido remitir, ¿vale? De cara se va a enviar la grabación y se va a enviar también la presentación. Lo digo con objeto de que tengáis en cuenta de que, bueno, no es necesario que estéis tomando nota ni muchísimo menos. Agradecemos muchísimo tanto la inscripción como que acudáis. Lo hemos puesto también en este formato, que así fue diseñado con la Diputación de Córdoba en este sentido, más que nada para que, bueno, pues no exigiese tampoco desplazamiento y que desde el punto de, vamos, desde el lugar que sea de la provincia, pudierais acceder. En este sentido, como veis, está organizado por ATA y está financiado el proyecto por la Diputación de Córdoba. En concreto, el proyecto se llama Contratación Pública para Autónomos y Pymes y Difusión de Incentivos Públicos, ¿vale? Empezó el 1 de diciembre del año pasado y está actualmente en curso. Os pondrán también mis compañeras la información para datos de contacto, para que veáis también el díptico informativo. Próximamente sobre este mismo tema se va a publicar y se va también a subir a ese apartado web que tenemos en nuestra página una guía y también una infografía de cara a hacer más sencillo, pues bueno, la comprensión de este tema. Y sin más dilación, yo voy a dar paso a mis compañeros Mar Araujo y Nico Godino, ¿vale? Que son los compañeros que van a hacer la presentación. Ellos me han comentado ya anteriormente que, bueno, es verdad que por comodidad siempre decimos que si tenéis algún tipo de preguntas, tenéis un chat habilitado para poder hacer las preguntas y se resuelven al final. Pero como a lo mejor algunos temas, algunas cuestiones pueden ser un poco técnicas y a lo mejor más complicadas, si tenéis que intervenir y hacer alguna pregunta sobre la marcha, pues mejor, ¿no? No vaya a ser que alguien se esté perdiendo desde el principio y no comprenda la temática. Entonces, que por ellos no hay ningún tipo de problema. Ellos van a, indistintamente, a hablar en diferentes apartados, van a comentar algún tipo de ejemplo. Y bueno, que agradeceros, como os decía, que estéis aquí con nosotros y damos paso a los verdaderos protagonistas, que aparte de vosotros, por supuesto, que sois nuestros asistentes, son los técnicos que van a hacer la exposición. Así que Mari y Nico, cuando queráis, buenos días. bueno, Buenos días. buenos días, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y en primer lugar, para situarnos un poco en el tema de la contratación pública, vamos a ver los aspectos más importantes de la ley de contrato. Esta ley es muy extensa y como tampoco nuestra intención es profundizar en ella, vamos a ver una parte de teoría y a continuación llevarlo todo a la práctica en varios supuestos. Bueno, como hemos dicho, la ley de contratos, la ley 9/2017, tiene por objeto regular la contratación del sector público y siempre garantizar pues, que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre licitadores. Al final, lo que en teoría pretende el sector público es que la contratación pública pues, sea competitiva, sea abierta y orientada siempre al interés general. El ámbito de aplicación, pues es como hemos dicho antes, los contratos del sector público. Estos contratos siempre son onerosos, es decir, el contratista va a obtener algún tipo de beneficio económico y el objeto siempre debe estar determinado. El objeto del contrato se define en función de las necesidades que pretende cubrir esa administración pública. Y la clasificación de los contratos, bueno, se pueden clasificar de diferentes formas, pero según su naturaleza, pues sería la más común. Un contrato de obra, pues no es más que la ejecución de una propia obra. Puede ser, por ejemplo, cuando una administración pública encarga la construcción de una carretera o de un colegio público, la ampliación de un hospital por parte de una empresa privada. En el caso de un contrato de concesión de obra, es parecido al contrato de obra, pero ahí el contratista asume el riesgo y también la gestión. En este caso estaríamos hablando del típico contrato de concesión de obra, es cuando se encarga a una empresa la construcción y la explotación de una autopista de peaje.
o, por ejemplo, la construcción y la gestión de un parking público. El de concesión de servicios es parecido, pero en lugar de obra estaríamos hablando de servicios. Y puede ser, por ejemplo, pues cuando se encargue la gestión de un parque o de una zona verde. Un contrato de suministro, al final consiste en una adquisición de bienes por parte de la administración. En este caso podemos hablar de una compra de mobiliario, pues por ejemplo para una escuela, o una compra de alimentos para un comedor escolar, el mobiliario y el papel de las oficinas de una administración pública, cualquier tipo de adquisición de bienes que se encarga una empresa. En cuanto a contratos de servicios, pues podemos hablar, por ejemplo, de un mantenimiento del alumbrado público, el mantenimiento de las zonas verdes de una carretera, el servicio de limpieza que se factura pues, a una empresa en un edificio público, incluso, por ejemplo, el tema de la seguridad informática, el soporte técnico, todo eso se englobaría dentro de unos contratos de servicio. Y en el caso de contratos mixtos, pues serían una combinación de todo lo que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, la construcción de un edificio que además lleva el suministro de materiales. En cuanto a la contratación del sector público, hay unos aspectos que son claves y que señalamos a continuación. Sería la necesidad, idoneidad y eficiencia. Necesidad en el sentido de que solo las entidades del sector público solo pueden celebrar aquellos contratos que sean estrictamente necesarios para cumplimentar sus fines. En cuanto a idoneidad, es que el objeto del contrato debe ajustarse precisamente al contenido y a esa necesidad que se pretende cubrir. Y la eficiencia va un poco por el tema de agilizar esos trámites y esa ejecución, que muchas veces la administración se demora más de la cuenta y bueno, pues para promover la participación de las empresas se intenta siempre que esa agilización se tenga como una de las prioridades. En cuanto a la duración de los contratos, pues viene definido sobre todo por tres aspectos. Por la naturaleza de las prestaciones, porque en el caso de contratos de suministro y de servicio tienen una duración máxima de 5 años, incluyendo las posibles prórrogas que se tengan. En el caso, por ejemplo, de una concesión de obra o de unos servicios, como siempre va a depender de la obra o del servicio que sea en cuestión. Pero claro, ahí esa duración, ya que se encarga además de la construcción, la propia gestión, tiene una duración mucho más larga y siempre limitada, pero mucho más larga de los 5 años anteriores. Las características de la financiación también van a influir en la duración de los contratos y las prórrogas, que en caso de preverse prórrogas, pues van a ser siempre obligatorias para el empresario. Bueno, pues a continuación lo que vamos a ver es el procedimiento de contratación. ¿Cómo funciona esto? Por un lado, si por ejemplo se trata de una persona autónoma, se van a exigir una serie de requisitos que tiene que contar para poder contratar con la administración pública. Entre ellos, ¿cuáles estarían? Pues tiene que estar dado de alta en Hacienda y en el RETA, debe estar al día en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y tener firma electrónica, bien certificado digital, DNI o el sistema clave, porque todo se va a hacer siempre por medios electrónicos. Después, por otra parte, el órgano de contratación publica un anuncio que se llama licitación. Bueno, una vez que este anuncio se publica en el perfil del contratante, que lo veremos a continuación qué es y ponemos un ejemplo además, bueno, pues este anuncio se publica en el perfil del contratante, que estaría en la plataforma del sector público, y empieza el periodo de licitación. Se da acceso a los pliegos, que también veremos a continuación qué es, y además a toda la documentación relativa al expediente. Una vez que ya podemos tener acceso a esos pliegos, es cuando los licitadores, después de analizarlo, remiten sus proposiciones. Al final, una proposición es una propuesta concreta que se ajuste a ese pliego de condiciones que se va a enviar de forma electrónica. Antiguamente se hacían en sobres diferenciados, que bueno, se presentaban 3 sobres distintos y ahora pues todo es por vía electrónica y son se han sustituido por archivos electrónicos cifrados. Cada licitador solo puede presentar una propuesta y bueno, una vez que ya se han presentado es cuando al órgano de contratación le toca examinar y valorar cada una de las proposiciones que se presentan. Una vez que ya ha decidido sobre ellas, se procede a la adjudicación y formalización del contrato. El plazo para adjudicar varía en función de los criterios que se hayan tenido en cuenta. Normalmente suele ser el precio,
Pero bueno, si se justifica, pueden existir otros criterios. Una vez que ya se ha adjudicado y se formaliza, pasamos a ejecutar el contrato. Es decir, el contratista ya puede empezar a prestar el servicio, a realizar la obra, a entregar el suministro, empieza ya lo que es la propia ejecución, y una vez que termina la ejecución pasaríamos a la facturación y cobro. Se remite la factura por medios electrónicos y la administración paga por el servicio prestado. En cuanto a los procedimientos, existen varios, pero el procedimiento abierto es el más utilizado. En el procedimiento abierto, cualquier empresario puede presentar una proposición, pero queda excluida cualquier negociación de los términos del contrato. Y luego estaría la adjudicación directa, que también es un caso muy concreto que se utiliza mucho por parte de la administración, y es un contrato menor. Un contrato menor se puede adjudicar directamente a cualquier empresario siempre que cuente con capacidad de obrar y con la habilitación profesional necesaria. En el caso de los contratos menores, esta tramitación es muchísimo más sencilla que contratos de mayor importe. Generalmente, pues como hemos dicho antes, no requieren licitación y sus características pues son las siguientes. Tienen un límite cuantitativo, no pueden ser superiores a 40.000 euros en el caso de obra, y en el caso de servicios, suministros, en el resto de contratos, no pueden ser superiores a 15.000 euros. Tienen una duración máxima también limitada a 1 año, no se admiten prórrogas y tampoco el mismo contratista puede tener 2 contratos menores para el mismo servicio. Eso tampoco se puede hacer. Y también exigen una serie de requisitos. Por parte de la administración, tiene que quedar muy clara y justificar la necesidad de realizar un contrato menor. ¿Por qué? Porque tiene que justificar de manera motivada que necesita realizar un contrato menor y no un contrato pues, de mayor envergadura, como sería una licitación, y someterlo pues, a un procedimiento mucho más largo con más trámites. Entonces, tiene que justificar esa necesidad. Tiene además que también valorar 3 presupuestos distintos y elegir entre ellos pues, el más ventajoso de forma económica y técnica, y tiene que publicarse. Los contratos menores son objeto de publicidad, aunque la tramitación sea más sencilla, siempre tienen que publicarse. Y por parte del contratista, pues los requisitos que se exigen es que cuente con los recursos técnicos necesarios para poder ejecutar el contrato. Tiene además que demostrar que el objeto de su actividad está relacionado con ese servicio que se pretende prestar. Y ahora vamos a hablar del perfil del contratante, que es lo que hemos mencionado al principio. Tiene que quedar claro que el perfil del contratante es el espacio oficial de las administraciones públicas donde publican toda la información de sus contratos. Es como una especie de ventana donde se puede ver qué contrata la administración, qué necesita, cómo podemos participar. ¿Y qué información contiene? Pues un poco información general de contactos sobre esa administración en concreto, anuncios de licitación, los pliegos, cualquier documentación aparte, como por ejemplo complementaria, como unas instrucciones, modelos, por ejemplo, de documentación que también hay, y todo esto sería tanto de procedimientos que están abiertos como de procedimientos cerrados. La memoria justificativa del contrato, por ejemplo, si se trata de un contrato menor, como hemos visto antes, esa justificación de la necesidad estaría también en el perfil. El objeto detallado del contrato, duración, presupuesto, por supuesto, todo lo relacionado con el contrato debe aparecer en el perfil del contratante, y también el historial de contratos celebrados, de tal forma que nosotros podamos acceder allí y ver qué tipo de contratos ha celebrado la administración. Por eso es tan importante para un autónomo o para una empresa, porque nos permite acceder a oportunidades reales de trabajo, ya que todos los contratos tienen que pasar por ahí. Nos permite también analizar los pliegos, que eso nos va a dejar, pues, sobre todo un poco de margen a la hora de saber si podemos participar, y si podemos participar, saber realmente si tenemos opciones para ello. ¿Por qué? Porque desde el principio vamos a poder conocer cuáles son los requisitos, cuál es el precio, cuáles son los plazos, cuáles son los criterios de valoración. Entonces, bueno, también es importante porque nos permite saber un poco qué tipo de contrato suele realizar una administración en concreto. Y un aspecto muy importante que también nos permite conocer el perfil del contratante es la competencia. Es decir, qué empresa, con qué precio han contratado, y eso también te va a dejar a ti pues saber un poco cómo estás jugando y cuáles son las reglas, se puede decir.
Y además, pues nos permite estar al tanto de contratos menores que, como hemos comentado antes, pues la tramitación es mucho más sencilla y como hay obligación de publicarlos, pues también podemos acceder a ellos desde ahí. En cuanto a los contratos, el contenido pues no es más que nada, que pues, tienen que quedar claramente identificadas las partes, tiene que quedar también claro qué forma tiene el contratista de acreditar la capacidad para suscribir el contrato, tiene que quedar muy clara también la definición del objeto, el tipo de contrato que se celebra, el precio, la duración, cuáles van a ser las condiciones de recepción por parte de la administración de ese servicio o de esa obra o de ese suministro que se preste, las condiciones de pago, por supuesto, también son bastante importantes, los momentos en los que se van a realizar los pagos y las obligaciones que al final el contratista pues tiene que cumplir. Además de ello, bueno, pues existen unas previsiones para contratar que, entre otras situaciones, pues por ejemplo, estaría la de no hallarse al corriente en el cumplimiento de pago con las obligaciones tributarias, con la seguridad social, haber incurrido en falsedad documental o a lo mejor al rellenar una declaración responsable o respecto a datos relativos con la capacidad, con la solvencia, también sería una de las previsiones. Y ya un poco en casos un poco más extremos, pues como haber sido condenados o la declaración de concurso. En cuanto a la aptitud para contratar, que sería necesaria para poder acceder a ese tipo de contratos con la administración pública, esta aptitud se va a recoger en los pliegos, pero se va a determinar en función de la capacidad de obrar, que en el caso de que se trate de una persona jurídica, de una empresa, pues se acredita con las escrituras, con los estatutos, que es la que va a regular su actividad y nos va a permitir comprobar que esa empresa puede realizar el servicio. Y también, bueno, pues en el caso de tratarse de un profesional, basta con ser mayor de edad. Y luego, por otro lado, estaría la solvencia económica y técnica, que se acredita mediante la aportación de documentación que determine el órgano de contratación. En este caso, se suele exigir pues, experiencia previa, cualificación para el desarrollo de cierta actividad, en algunos contratos también se exige una facturación mínima o, por ejemplo, contar con herramientas, equipos o instalaciones. En el caso de contratos menores, la solvencia es muy sencilla y normalmente basta con rellenar una declaración responsable. Pero claro, si son contratos de mayor importe, normalmente hay unos requisitos un poquito más extensos. Ahora a continuación iríamos a lo que es el pago del precio de los contratos. Esto también viene totalmente determinado en los pliegos y se puede hacer de manera total o bien de manera parcial. Incluso también se pueden hacer abonos a cuenta por operaciones preparatorias en el caso de que la prestación del servicio o de la obra normalmente pues conlleve más tiempo, se aceptan esos abonos a cuenta. Y bueno, se determinan los pliegos, eso siempre queda claro desde el principio. Y por otra parte, la obligación de presentar factura electrónica para que quede constancia de que el trabajo se ha hecho, se presenta la factura y ya la administración la valora. ¿Cuándo debe la administración abonar el precio? Pues dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones o a la conformidad de la factura. Y el contratista debe presentar la factura en el plazo de 30 días desde la entrega de mercancía o la prestación del servicio. Es decir, por ejemplo, si un autónomo entrega un informe el 1 de marzo y la administración acepta la factura el día 10 de marzo o da el ok, pues en este momento es cuando empezarían a contar ese periodo de 30 días para realizar el pago. Ese pago puede no realizarse en la fecha que se determina, por supuesto. En ese caso, estaríamos hablando de unas demoras en el pago por parte de la administración que tiene unas consecuencias muy claras y además están totalmente tasadas. Empezarían a contar los intereses de demora si se incumple ese plazo de 30 días que hemos dicho. Si la demora en el pago fuera superior a 4 meses, llegaríamos a suspender el contrato. Y si la demora fuera superior a 6, estaríamos en un caso de resolución del contrato e indemnización. Es decir, tendríamos derecho a resolver el contrato y además al resarcimiento de los perjuicios. Por último, causas de resolución del contrato puede ser, entre otras, muerte e incapacidad del contratista, como es obvio, la declaración de concurso, una declaración de insolvencia, puede llegar a ser también un mutuo acuerdo entre las partes, la demora en los plazos por parte del contratista, que también sería una causa de resolución, la demora en el plazo de los pagos, como hemos visto hace un momento,
el incumplimiento de la obligación principal e incluso el incumplimiento del pago de salarios, es decir, el impago durante la ejecución del contrato de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en esa actividad. Sería una de las causas de resolución. Bueno, hasta aquí sería toda la parte de teoría que hemos visto y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, a continuación os dejo con mi compañero que espero que podamos poner en pie toda esta teoría en varios supuestos y casos prácticos. Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a pasar un poco ahora a llevar al terreno toda esta parte de teoría, que bueno, es un poco técnicamente complicada, pero vamos a ver cómo esto en la práctica se resuelve de una manera bastante más intuitiva. Como hemos hablado, uno de los puntos fundamentales para los contratistas es el momento del pago. En el momento del pago tenemos varios plazos que cuentan a partir de la presentación de la factura. Por eso es tan importante esta presentación a través de los portales oficiales de la Administración. En este caso, hablaríamos del portal FACE, es donde el punto de entrada de las facturas de la Administración y como vemos aquí, incluso sin tener que iniciar sesión, es decir, cualquier persona puede acceder a este tipo de menús, puedes validar formatos de factura, verificar códigos de justificante, puedes consultar facturas de forma individual para que a la hora de realizar nosotros la presentación en este portal podamos tener previamente este tipo de herramientas. Estas son las más destacadas y son las más utilizadas por todos los contratistas, ya que, como vemos, te permite, en primer lugar, validar la factura. El tema de la factura electrónica, uno de los principales problemas e inconvenientes que tiene son los requisitos. Lleva requisitos de formato, lleva una serie de requisitos que obliga a la Administración. Entonces, estas herramientas son muy útiles ya que permiten, previa a la presentación, ver un poco si estamos realizando bien la factura de acuerdo al formato exigido. Podemos también remitir directamente la factura, digamos, es un proceso guiado en el que a través de una aplicación, una vez tenemos la factura en orden, podemos ir viendo hacia dónde va, hacia qué organismo y bueno, son 3 pasos bastante sencillos. Tenemos también buscador de organismos porque hay que rellenar en la factura una serie de datos correspondientes a la administración pública que contrate y bueno, a través de estos menús podemos encontrar fácilmente esta información. Y podemos también consultar facturas que ya hayamos enviado a la Administración para ver en qué estado se encuentran, para ver si ya ha empezado a contar ese plazo de 30 días que hablábamos previamente o no. Vale, no vamos a profundizar mucho en los principales elementos que debe contener la factura electrónica porque, como hablamos, hay muchos validadores de facturas que, digamos, te guían mucho en este sentido. Pero realmente lo único que debe contener, así, digamos, a grandes rasgos, lo que debe contener una factura entre particulares, es decir, una serie de datos básicos, número de factura, datos, emisor y receptor, fecha de emisión, si tiene unos impuestos, en fin, datos básicos que deben incluir cualquier factura normal y corriente. Vale, ¿cómo puedo generar una factura para ser presentada en este portal FOCE? Aquí tenemos varias opciones. Existen multitud de sistemas de gestión económica a día de hoy que ya permiten generar facturas electrónicas en formato Facturae, que digamos es la clave en este sentido para que lleven los formatos adecuados. Aquí en este caso tenemos esta aplicación que es del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, que está puesta a disposición de los ciudadanos para que de manera sencilla puedan generar las facturas y remitirlas directamente por la plataforma FACE. Insistir en que existen múltiples sistemas de gestión. Este simplemente es el sistema de gestión puesto a disposición por el gobierno. Entonces, bueno, en ese sentido es bastante más sencillo hacerlo a través del Facturae porque está conectado con la plataforma FACE y podemos incluso evitar gestiones haciéndolo directamente por aquí. Esta herramienta se ha creado pensando en el usuario para intentar satisfacer lo mejor posible sus necesidades y se ha ido mejorando con las opiniones de los usuarios. Como hemos dicho antes, dado que el objetivo final es enviar las facturas a la Administración y esto se lleva a cabo a través de FACE, la integración de mi Facturae con FACE hace que resulte mucho más fácil hacerlo a través de la propia aplicación del Gobierno que otro sistema de gestión. No obstante, como no es obligatorio esta parte,
tenemos un validador de facturas dentro de FACEP con el formato facturae por si nosotros en cualquier momento lo hacemos a través de otro sistema de gestión ajeno al gobierno, al ministerio en este caso, podemos subir la factura aquí y validarla para saber si está en el formato adecuado y es válida o si debemos cambiar algo de lo que hemos rellenado. Eso en cuanto al tema de la facturación, que representa un momento clave siempre en todos los contratos del sector público porque hace referencia al pago. Ahora, sin embargo, vamos a ver dónde podemos encontrar toda esta información relativa a los contratos que publican estas administraciones. Todo esto se ve en una plataforma que tiene el Estado que se llama Plataforma de Contratación del Sector Público. Permite buscar licitaciones publicadas, pueden haberse publicado directamente en un perfil del contratante alojado en esta plataforma o bien en un perfil del contratante que está alojado en otras plataformas que se pueden acceder a través de un enlace. Vamos a ver, en este caso, si nosotros filtramos a través de los buscadores, podemos ver los dos principales, digamos, las dos principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar estos contratos, que son las licitaciones, que como ha comentado mi compañero, se trata de un procedimiento mucho más extenso y mucho más restrictivo, ya que son contratos de mayor importe, y los contratos menores, que tienen una tramitación mucho más sencilla y que podemos acceder a ellos de una manera mucho más fácil. Es muy importante señalar que la plataforma de contratación del sector público contiene toda la información de los contratos que realiza el sector público, con una salvedad. Hay plataformas de comunidades autónomas y ciudades autónomas que tienen su propia plataforma. Están conectadas con la plataforma del sector público para que no haya ningún problema en la información, pero disponen de una propia. Y como vemos ahí, pues son Cataluña, País Vasco, Rioja, Madrid, Galicia, Junta de Andalucía y Navarra. Como vemos aquí, en este caso podemos ver en la diapositiva la plataforma de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba. Cuando nosotros en esta sede electrónica pinchamos en el apartado de contratación, nos lleva a la plataforma de contratación del sector público. ¿Qué hacemos aquí a la hora de nosotros buscar un contrato? Hemos visto que todo se publica en el perfil del contratante. ¿Qué es eso? Ya hemos visto qué es. ¿Cómo accedemos a eso? Nosotros podemos entrar en la plataforma de contratación del sector público y pinchamos sobre el perfil del contratante, que es uno de los apartados que aparece en la parte superior sombreado en azul. Cuando pinchamos en el perfil del contratante, nos aparece como un formulario en el que nosotros podemos filtrar según la administración pública que estemos buscando. Nosotros hemos afinado la búsqueda para llegar al organismo que en este caso nos ocupa hoy, que es la Diputación Provincial de Córdoba. ¿Cómo hacemos eso? Como vemos, se nos ha abierto un desplegable de Administración General del Estado, comunidades y ciudades autónomas. En este caso nosotros seleccionamos entidades locales, Andalucía, Córdoba, y en todos los desplegables nos aparecen todas las administraciones con capacidad de contratar dentro de la plataforma. En este caso seleccionamos la Diputación Provincial de Córdoba y esto es lo que nos aparecería como perfil del contratante. En primer apartado nos aparecen unos datos generales en los que podemos ver pues, quién es, a quién pertenece, es una entidad local de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el idioma, el NIF, que es algo muy útil para el tema de la facturación, la actividad a la que se dedica y, bueno, varios enlaces sobre dónde aparecen. Lo importante en este caso aparece en la parte superior. Sí. Disculpa que te interrumpa un segundito. Vamos, están haciendo algunas preguntas, algunas las, como son más genéricas y demás, o más específicas también, las vamos a tratar al final, pero en concreto había habido una Uh-huh. participante que había puesto, vamos, lo digo porque ponía al principio, bueno, ¿dónde puedo encontrar la información de contratos menores de la Diputación de Córdoba? Y además añadía luego que dónde podía encontrar información sobre los contratos menores, que como estás en ello ahora, Sí, sí. más que nada, vamos, entiendo que lo estarás viendo, pero porque no voy a hacer la pregunta al final porque se está explicando sobre la marcha, que entiendo que es, vamos, que se está comprendiendo muy bien en ese sentido. Vamos, de todas formas, María Dolores, que es la persona que lo ha puesto, si tienes algún tipo de duda más, pues, o quieres matizar algo que lo haga y ya te lo traslado. Pero Sin solamente por eso. problema. Gracias. Perfecto. Como dice mi compañero Enrique, pues mira, aquí sería justo donde nosotros podríamos ver todos esos
contratos menores y no solo contratos menores, sino como vemos arriba, aparece el perfil del contratante y al lado aparecen unas pestañas de documentos que, como comentaba mi compañera, suelen estar los documentos modelos que se suelen utilizar para todos los contratos, aparecen las licitaciones, una pestaña con licitaciones, una pestaña con contratos menores y si nosotros pinchamos ahí, sería el caso donde podemos encontrar los contratos menores. ¿Cómo aparece esto físicamente en la plataforma? Pues aparecen los datos generales de contratación, como acabamos de ver, y una vez que nosotros accedemos a los contratos menores, nos aparece la pestaña que vemos abajo de información general sobre el contrato. Es decir, nosotros de primeras accedemos a todos los contratos menores que estén en la Diputación de Córdoba y simplemente vemos un pequeño resumen. Este pequeño resumen es el que vemos aquí. Esto se trata de un caso real, además adjudicado hace muy poco tiempo por la Diputación, que es un contrato de tipo servicios, como podemos ver ahí, el número de expedientes, bueno, eso va en función de cada administración. Aparece una breve descripción del objeto del contrato, que en este caso es un contrato menor de servicios para el diseño, maquetación, impresión, distribución y promoción de los premios literarios de la Diputación Provincial de Córdoba, edición 2025. Aparece también el estado, en este caso aparece resuelta, se adjudicó el 24 de marzo de 2026, el importe y el adjudicatario. Cuando nosotros pinchamos dentro de ese expediente, para ampliar un poco la información, esto es lo que nos aparece. Nos aparece un menú un poco más ampliado acerca de hecho, nos aparece el estado de la licitación, si es con fondo de la Unión Europea o no, el importe, presupuesto sin impuestos y el valor estimado del contrato, si se trata de servicios, y aquí en el código CPV sí que especifica exactamente qué tipo de actividad es, qué tipo de servicio concreto es, que en este caso es servicio de impresión y servicios conexos, y el lugar de la ejecución, que en este caso es España, concretamente Córdoba. El procedimiento de contratación aparece abajo del todo, que es un contrato menor, que como ya hemos visto previamente, tiene una serie de características restrictivas, en este caso es por 6 meses, y el tipo de tramitación ordinaria. Así es como nosotros veríamos uno que aparece ya resuelto. En el caso de que nosotros quisiéramos aplicar a un contrato menor que aún no está resuelto y aparece todavía como para posibilidad de presentar una oferta, debemos registrarnos en la plataforma rellenando una serie de formularios y declaraciones responsables que cuando, digamos, ya tengamos nuestro usuario dado de alta, podremos acceder a una información mucho más, digamos, más completa sobre tus datos, puedes modificarlos, el estado de los expedientes, de ofertas que hayas presentado, de toda la información relativa a los expedientes que puedas tener con la administración. Vale, antes de ver un caso, digamos, real mucho más completo de licitación, vamos a recordar un poco de manera rápida cómo es este proceso. Publica un anuncio, la administración publica un anuncio llamado anuncio de licitación. En ese momento empieza el periodo de licitación y se da acceso a los pliegos. Los licitadores remiten sus proposiciones con propuestas concretas, el órgano gestor examina y valora las propuestas y adjudica el contrato. Vale. Aquí hemos hecho lo mismo de antes. Hemos llegado al perfil de contratante de Diputación Provincial de Córdoba, hemos filtrado por las licitaciones y en este caso hemos seleccionado el órgano de contratación del diputado delegado de Infraestructura, Sostenibilidad y Agricultura. ¿Por qué hemos realizado esto? Porque íbamos buscando un contrato de obra, entonces, bueno, lo normal es que cada administración en su tema se dedique a esa parte más concreta. Con lo cual, en este caso, hemos elegido un contrato de tipo obra. El objeto es el contrato de obra del carril bici del barrio de San Vicente al núcleo segunda fase en Guadalcázar. Es una obra incluida en el plan de aldeas 24-27. Como vemos, otra vez una breve descripción del contrato que, bueno, ahora veremos una vez dentro que este contrato es diferente al menor y va a contener mucha más información. El estado, el importe y las fechas, digamos, importantes, las publicaciones, adjudicaciones y formalizaciones. Vale, en el propio expediente, una vez que nosotros entramos, el expediente contiene mucha información. Entre otras, anuncios y documentos, que son los más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de
presentarnos nosotros a cualquier licitación abierta. El anuncio de licitación, que como vemos se publica el 15 de septiembre de 2025, y el pliego, que como vemos se publica en la misma fecha que el anuncio de licitación. ¿Por qué se hace esto? Porque la Administración quiere, en el mismo paso, que las personas se enteren del contrato que existe y que tengan desde el primer momento claro las condiciones que lo van a regular. Esas condiciones que lo van a regular son los pliegos. Los pliegos se dividen en dos. Son los pliegos de prescripciones técnicas, que es un documento que elabora el órgano de contratación que define los aspectos técnicos del contrato. Es decir, define muy claramente y muy técnicamente el qué, el cómo y el cuándo. Incluso para, digamos, afinar mucho en estos contratos, incluso hablan de materiales, en este caso, por ejemplo, de obra, hablan de materiales, por supuesto, se habla de plazos, se habla de muchísimas cosas, pero con mucha concreción. No es algo que quede muy abierto para que luego el contratista pueda, terminar la obra de la manera que no es lo que quería la Administración. Son documentos que quedan muy claros y son muy concretos. Y luego está el pliego de cláusulas administrativas, que es un documento que también elabora el órgano de contratación, que tiene un poco más que ver con la documentación. O sea, no tiene tanto que ver con lo que hay que realizar en el contrato, sino con los requisitos que hay que cumplir para poder elaborar el contrato. Habla generalmente, esto puede cambiar en función del contrato, pero generalmente suelen ser los mismos, habla de requisitos de solvencia económica, entre otra documentación, suelen solicitar la cifra anual de negocios del contratista para saber un poco que, bueno, que si hay algún problema tienen solvencia económica para hacer frente a cualquier responsabilidad que tuvieran que tener con la administración. Requisitos de solvencia técnica. Entre otra documentación suelen solicitar trabajos realizados previamente para la Administración. Son normalmente plazos de 5 años si se trata de contratos de obra y 3 años en el resto de contratos. Regula también los criterios de adjudicación del contrato, es decir, a quién se va a adjudicar en base a qué criterios y los criterios de desempate. Sucede que a veces en la puntuación de las ofertas pues existen empates entre las empresas y bueno, estos pliegos también Un regulan segundito, cuál... Nico, perdona, es que Sí, hay sí. una chica que se tiene que ir, vamos, no había pasado la pregunta anteriormente, más que nada porque la exposición que están haciendo mis compañeros, tanto Mar como Nico, es una exposición, obviamente, sobre contratación pública a nivel general, también porque la entidad a la que pertenecemos es una entidad intersectorial. Hay varias preguntas hechas por, digamos, un sector muy concreto que es el de la psicología, ¿no? Y Ujú. bueno, había una participante que estaba indicando que, bueno, que no pagaban IVA, pero era en referencia a otra pregunta que os formularé más tarde, que hacía otra participante que entiendo que no es del gremio de los psicólogos. Y ella dice, me tengo que ir, me quedo con la duda, vamos a intentar que no se quede con la duda. Dice, ¿se va a hablar de las licitaciones más habituales en relación a los servicios que puede ofrecer un psicólogo? Vamos, yo obviamente van a responder ellos, pero ya os digo que los ejemplos que están poniendo son ejemplos genéricos de diferentes tipos de contratos, de servicios de obra y otros más, pero es a través de esos canales y nosotros tendríamos que entrar de forma individual porque no siempre hay para todos los sectores. Exacto, Claro, exacto. es decir, no se puede o no se puede filtrar directamente por sector Sí, por concreto, tipo de por tipo servicio. de sector o tipo de servicio. No se puede realizar así. Digamos, la única opción que tendríamos en este caso sería tener claro ¿Qué tipo de que organización es la que está normalmente solicitando efectúa esos ese tipo de servicios? contratos? Claro, y buscarlo a través de esa administración pública o ese ayuntamiento, lo que sea, Claro, a entidad que preste el servicio. a lo Para que lo mejor, por ejemplo, solicite. sería mucho más interesante, en vez de como nosotros, por ejemplo, hemos entrado en el diputado delegado de infraestructura buscando una parte de obra, a lo mejor sería más sencillo entrar por organizaciones tipo salud o algo así que quizás sí tengan en sus atribuciones sectores más relacionados con la psicología y puedan publicar ciertos contratos relacionados con ese tema, pero va más, o sea, digamos que no se puede filtrar tanto por tema
como o por sector, sino como órgano contratante, Responde que vale, digamos. pero que cómo se busca eso. Yo sí que es cierto que, bueno, he tenido una experiencia hace ya un tiempo en este sentido específico del sector de la psicología, porque no era Diputación de Córdoba, era otra administración, pero de la que dependían residencias de personas mayores, en concreto con Por problemas de ejemplo, Alzheimer, y en la cual se le, pues, digamos, para que intentar que pudieran mantener la memoria al máximo tiempo, incluso frenar un poco el avance de la enfermedad, se buscaba el apoyo de determinados profesionales sanitarios, tanto fisioterapeutas como psicólogos. Y de hecho, había actividades realizadas por psicólogos y psicólogas en esa residencia concreta, dependiente de la administración pública. Pero claro, salvo que pudiéramos tener una alerta o estemos, no es necesario que estemos todos los días mirando, pero sería algo que deberíamos consultar en donde ellos han indicado, en la página, en este caso de Diputación de Córdoba, porque bueno, en este caso estamos hablando de Diputación de Córdoba, que es quien obviamente sostiene este proyecto y lo financia, pero de cualquier otra administración pública, de cara a saber si podemos encontrar o si se puede dar esa situación. Igual que se podría dar eso, se podría dar a lo mejor la gestión, que no tiene nada que ver con el sector de la psicología, de el hogar del pensionista o de un bar que terraza en un pueblo concreto. Es decir, que la oferta es muy variada. No siempre se nos va a dar el caso que se ajuste a lo mejor a nuestro perfil, o sí, pero claro, dicen que de acuerdo, con muchas gracias. Te agradecemos a ti también la pregunta, porque como muchas personas estaban haciendo, espero que desde luego los demás no tengáis ningún tipo de problema y que vamos a trasladarla. Pero de esas personas que veía que bien era el momento en el que se estaba coincidiendo la Sí, claro, pregunta con claro. el apartado, o en este caso porque se tenía que ir, pero que lo que tengáis en cuenta, es decir, puede parecer complicado, yo creo que es verdad que mis compañeros lo están haciendo muy sencillo y están clarificando mucho el tema, pero tenemos que tener ese hábito, igual que, vamos, no voy a hacer una comparativa, pero hay determinadas personas que a lo mejor por edad le ha costado adaptarse a nuevas tecnologías, a redes sociales y demás. Tenéis que pensar que la administración cada vez está más digitalizada y más de muchos de los trámites y actuaciones que realizamos con ella, estamos hablando de las facturas y demás, pero muchos los hacemos ya, es decir, Son de forma obligatorios. electrónica. Son Entonces, obligatorios hacerlos. claro. Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que tenemos que habituarnos también a buscar esa información, porque no siempre sale, pero muchas veces sale y hay veces que se quedan determinados, vamos, completamente desiertas Sí, determinadas Sí, 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 sí. licitaciones, es decir, que tienen que Sí. volver a repetirlas o ya a lo mejor si tenían un plazo, pues tienen que terminar por, bueno, a extinguir, digamos, esa oferta concreta. No robo sí. más tiempo y os dejo. Es una de las cosas que vamos a hablar un poquito más adelante. Sí. Eh, Eso, que son la parte de las obligaciones de relacionarnos electrónicamente y de tener esto como algo, no que consultamos, digamos, una vez puntual porque sabemos algo concreto. Si nosotros realmente queremos contratar con la administración, debe ser algo que debemos incluir prácticamente en nuestro día a día y consultando qué tipo de contratos, porque en ese sentido, como dijo mi compañera antes, todo el historial de los contratos se guardan dentro de los perfiles del contratante. Con lo cual, en ese caso, por ejemplo, de la psicología que comentaban antes, podemos ir buscando las administraciones que consideremos que pueden tener esos servicios dentro de sus contrataciones. Y una vez que lo hayamos encontrado, ya podemos, digamos, consultar eso habitualmente porque es muy probable que sigan sacando el mismo tipo de contrato que han ido, digamos, sacando a lo largo del tiempo. Como hablábamos de los pliegos, ¿por qué son tan importantes estos pliegos? Son fundamentales porque garantizan la transparencia y la calidad de la contratación pública, debido a que se saben desde el principio. No hay ninguna información sobrevenida que pueda hacer que nosotros no cumplamos los requisitos o no. Desde el principio saben que pueden preparar y presentar su oferta y cuáles serán los derechos y obligaciones que tendrán a la hora de ejecutar el contrato. Muy importante señalar aquí que los pliegos es como una especie de contrato
que se firma con la administración, con lo cual vinculan en todo momento a ambas partes. Vamos a ver cómo se preparan las ofertas. Las ofertas hoy en día, como comentaba mi compañero Enrique, antes se presentaban en sobres, digamos, físicos. Ya desde 2015 la obligación de relacionarnos electrónicamente con la administración hace que todas estas proposiciones tengan que estar electrónicamente. Estas proposiciones deben ajustarse a lo previsto, como hemos dicho previamente, en los pliegos de cláusulas administrativas, y la mayoría de ocasiones, como vemos en este caso, las ofertas se presentan en sobres diferenciados. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque cada sobre independiente lleva una documentación. En este caso, como vemos, el sobre A tiene la documentación administrativa. El sobre B contiene la oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor. Y el tipo C contiene la oferta económica o evaluable mediante fórmulas. ¿Por qué son tan importantes estos sobres? Se trata además de sobres eliminatorios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros presentamos el sobre A, que contiene la documentación administrativa, acreditando que cumplimos los requisitos para optar a la adjudicación del contrato. Si ese sobre no es correcto o lo que nosotros consideramos que cumplíamos los requisitos, la administración no lo considera así, ya no se procede a abrir el sobre B. Digamos que nos quedaríamos en el sobre A, estaríamos fuera de la adjudicación y no se tendría en cuenta ni el sobre B ni el sobre C. Y así sucesivamente. El sobre B contiene la oferta técnica. Si la administración considera que la valoración que hace de nuestra oferta no es correcta, no abriría el sobre C, que sería el correspondiente a la oferta económica. Como comentaba mi compañera antes, la sustitución de la obligación electrónica hace que las ofertas se presenten hoy en día en archivos electrónicos cifrados, que se presentan en la propia plataforma de contratación del Estado y hace como de presentación de oferta. Como veíamos en el expediente contiene además todas las publicaciones que se realizan sobre este contrato. Como vemos aquí, acuerdo de iniciación del expediente, documento de aprobación. Como vemos, el primer sobre que se abre es el sobre B. Como hemos visto previamente, esto tiene que ver con la valoración de los requisitos. Si nosotros no cumplimos con los requisitos, no se procede a abrir ese sobre B. Y toda esta información de publicación y de documentos también aparece en los pliegos. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer día nosotros sabemos que el 14 de octubre se va a abrir el sobre B, que el 23 de octubre se va a realizar la calificación del acta de los sobre A y la apertura del sobre B, el 28 de octubre el sobre C. Todo está perfectamente tasado y todo lo sabemos previa a la presentación de las ofertas. Una vez que estén valoradas todas las ofertas presentadas, el órgano de contratación elabora la propuesta de adjudicación siguiendo los criterios establecidos en el contrato. Como vemos, en este caso, esta información también aparece dentro de la plataforma y, como comentábamos antes, pues es muy útil a la hora de saber, pues si yo, por ejemplo, no he sido adjudicatario del contrato, cuál es la razón, quién ha sido, por qué importe, y el contrato que se formaliza nos va a dar muchas pistas para el futuro para poder nosotros seguir contratando con la administración. En este caso vemos el importe, bueno, aparece el tipo de contrato, el código exacto de la actividad, que son obras viales, trabajos de construcción de pistas para bicicletas, que son los códigos que debe tener el contratista en sus estatutos, el lugar de ejecución y, en este caso, al tratarse de una licitación, vemos que el procedimiento de contratación es abierto, como comentábamos antes, en el que se pueden presentar todos los empresarios sin ningún tipo de limitación. Y otra información que contiene, pues que el método de presentación es electrónica y el adjudicatario, el número de licitaciones para saber exactamente cuánta competencia tenemos en este tipo de contratos y el importe final de la adjudicación. Vale, vamos a ver ahora una cosa. Hemos visto antes que existen una serie de códigos que el contratista debe contener en sus estatutos para poder hacer frente al contrato con la administración. En este caso anterior veíamos, por ejemplo, que tenía obras viales, trabajos de construcción de pistas para bicicletas. ¿Qué sucede si yo como empresario cumplo alguna de ellas, pero no todas? Por ejemplo, yo puedo hacer trabajos de construcción de pistas para bicicletas porque, bueno, tengo los medios, pero para obras viales, que es, digamos, algo bastante más grande, no tengo esa capacitación.
¿Cómo puedo yo suplir esto para poder presentarme a ese mismo contrato igualmente? Esto se hace a través de una figura jurídica que son las UTE. Las UTE son uniones temporales de empresas. Estas uniones temporales de empresas se constituyen para la ejecución de un contrato cuando existe un interés y un beneficio mutuo para todos los interesados, que además, si se presentaran de manera individual, no cumplirían con la totalidad de los requisitos, bien técnicos o incluso bien económicos también puede ser. Estas uniones, cabe decir, que son muy útiles ya que se disuelven una vez se cumplido el objetivo para el que fueron constituidas. Y no solo eso, sino que además no es necesario formalizar su constitución efectiva ante notario hasta que resultemos adjudicatarios del contrato. Es decir, nosotros no tenemos que hacer este documento, elevarlo a público y, digamos, por hablar así en términos coloquiales, pagar por ello hasta que no seamos adjudicatarios del contrato. Cuando nosotros presentamos la proposición a través de una UTE, nosotros firmamos un compromiso de constitución de esta UTE con, digamos, la empresa o empresario físico que consideremos nosotros oportuno y una vez resultemos adjudicatarios es cuando tendríamos que formalizar ese contrato. Eso es una gran ventaja en este caso, ya que, bueno, nos permite realizar la propuesta sin tener que hacer frente a esos gastos previos. Otra de las ventajas fundamentales es la acreditación de solvencia. Como hemos visto antes, la solvencia, tanto técnica como económica, es uno de los requisitos importantes que la Administración solicita. ¿Cómo podemos, o sea, en qué nos benefician las UTEs para estos requisitos de solvencia? Pues nos brinda la posibilidad de acreditar la solvencia de manera acumulada entre todos los miembros de la unión temporal. Es decir, nosotros en este caso sumaríamos entre todos los integrantes de la UTE tanto la solvencia técnica como económica, dando acceso a, bueno, oportunidades que de manera individual no podríamos acceder nosotros a esos contratos. ¿Qué más ventajas tiene? Flexibiliza y reparte las tareas porque al final, digamos, no eres el único que está ejecutando el contrato, sino que hay otras empresas o empresarios que están haciendo el mismo que tú, con lo cual permite optimizar recursos y trabajar en equipo y ofrece una imagen más sólida ante la administración. Al final, la administración es, digamos que uno de los principales inconvenientes que tienen los contratos es digamos, esas dudas de cómo será el resultado final, si el resultado final no me gusta, a quién puedo yo reclamar, esa empresa, quién será, dónde estará. Entonces, la UTE, digamos que ofrece una imagen más sólida ante la administración al unir varias empresas y mostrar como una capacidad técnica reforzada, tanto en medios técnicos como en organización, lo que, digamos, transmite mayor confianza al órgano de contratación. No todo en las UTE son ventajas. Vamos a ver un poco cuáles son los principales inconvenientes para que, bueno, este tema quede bastante claro, ya que es un tema bastante útil a la hora de la contratación pública. La responsabilidad es solidaria. Es decir, si nosotros hacemos la unión temporal con una empresa y esa empresa le incumple alguna de las obligaciones que tiene que realizar, se considera que tú también estás incumpliendo esas obligaciones. Entonces, bueno, en este caso, pues sí habría que tener bastante en cuenta con quién hacemos esa unión temporal. Requiere coordinación y gestión conjunta. No es lo mismo hacer tú el contrato solo, que digamos, lo organizas como quieres, que al tener una unión temporal. En ese caso necesitas un gestor único que acuerdo sobre cómo trabajar, cómo facturar, cómo resolver conflictos. Una mala organización de una UTE puede llevar al traste un contrato bastante beneficioso para todas las partes. En este caso, el reparto de beneficios y las responsabilidades es otro de los inconvenientes. La facturación se realiza siempre a nombre de la UTE y cada empresa recibe la parte que le corresponde, digamos, en función del acuerdo que hayan llegado previamente para la reunión. Pueden generar conflictos si no se definen bien desde el inicio. Estas UTE son complicadas un poco en esa parte. Y si alguno de los integrantes comete errores técnicos o reputacionales, puede afectar a todos. Como vemos antes, no solo la responsabilidad es compartida, sino la imagen o la reputación también en este caso sería compartida. Entonces, a modo de conclusión, vamos a ver, sobre todo por la facilidad formal y por el compromiso de constitución previo,
vamos a ver que la UTE es muy buena opción cuando no alcanzamos la solvencia mínima exigida y necesitamos de otras empresas para poder presentarnos a estas contrataciones, exige medios que tú solo no tienes, como hemos visto antes, podemos acceder, podemos realizar algunas de las actividades contenidas en el contrato, pero no todas, y buscas entrar en proyectos de mayor tamaño o nuevas áreas, porque es indudable que con esta unión temporal podemos acceder a contratos, sobre todo en cuanto a solvencia económica, que no podríamos acceder si fuéramos nosotros solos. Vamos a hacer unas recomendaciones finales, que es un poco lo que hablaba Enrique. Sí. Esto no debe ser algo que hagamos una vez puntual para consultar algo concreto. No, esto debe ser algo que debe formar parte de nuestro día a día. Nosotros debemos revisar periódicamente la plataforma de contratación del Estado y activar las alertas para los sectores concretos que nosotros queramos, a través de, como hemos visto, de las organizaciones contratantes. Muy importante, tenemos que guardar siempre copias de los documentos enviados y recibidos, independientemente de que estén en la plataforma. Nunca sabemos qué problemas podemos tener electrónicos de ningún tipo, con lo cual siempre guardar una copia es algo bastante responsable y tiene bastante sentido. Cumplir puntualmente los plazos de entrega y facturación. Para la administración esto es súper importante. Ellos tasan muy bien cuáles son esos plazos de entrega y esos plazos de facturación y son obligaciones que el contratista debe cumplir al pie de la letra. Aprovechar los contratos menores como puerta de entrada. Como hemos visto, los contratos menores tienen una tramitación mucho más sencilla y pueden hacer que vayamos entrando en los contratos que ve la administración. La administración, además, como recibe esas propuestas y esas ofertas, la administración ya nos va conociendo. Es algo bastante útil y funciona muy bien como puerta de entrada. Y como acabamos de ver, unirse a otros autónomos o empresarios formando uniones temporales para sumar capacidades y experiencia y así acceder a contratos de mucha mayor envergadura que nos hagan crecer profesional y personalmente. Vale, muchísimas gracias. Es que estaba intentando Cualquier responder. duda, Pongo ya que algunas personas han tenido que ir, sí, sí, voy al trasladador ahora enseguida. o Algunos estaban cualquier duda dando las incluso gracias, anterior o lo que sea. sí, estaban dando las gracias, que era lo que quería responder, pero no lo respondo ya, digamos, verbalmente y no tengo que escribirlo. Que paso a hacerla. Muchos han agradecido la información, la consideran muy clara. Y bueno, sí que es verdad que hacen algún comentario que también bueno, lo puedo trasladar en el sentido de que a lo mejor muchas veces no se facilita el filtrar, sobre todo para que no se pueda, que eso también, bueno, lo decimos aquí, y hay también un proyecto de trabas y es algo que se podría proponer perfectamente para que igual Sí, que en un determinado momento también por lógica, por agilidad, por evitar desplazamientos, se obliga a hacer cosas de forma, vamos a digitalizar determinados trámites, en otros sentidos se ha hecho también, bueno, pues por temas de, digamos que la pandemia ya previamente se estaba intentando digitalizar, pero fue como la parte positiva, porque no había otra manera de, la administración estaba no cerrada, porque estaba trabajando, pero estaba desde casa paralizada. como estábamos la mayoría y efectivamente prácticamente colapsada. Al igual que le ocurrió a las mutuas y había una obligación también para el acceso a las mutuas, porque los autónomos que tenían una determinada antigüedad no lo necesitaban. Salió la normativa, una inmensa mayoría accedió, pero cuando salió, por ejemplo, la primera convocatoria COVID, 50.000 autónomos seguían fuera. Es decir, porque es verdad que los plazos son importantes, pero siempre habrá alguien que se le pase el plazo y la administración tiene que volver a convocar, porque lo que no puede permitirse es que alguien quede desprotegido. Es decir, sabemos que la administración en algunos momentos puede recaudar o puede sancionarnos, pero también es verdad que lo hace para redistribuir y también para, obviamente, facilitarnos el acceso a determinados servicios que efectivamente tenemos que solicitar nosotros. Es decir, el deber de información, el deber de, vamos, no el deber, sino la posibilidad de solicitar y demás, en ese sentido es también nuestra. Pues bueno, paso a comentaros saltándome alguna que ya hice antes, ¿vale?
Enrique, Sí, antes por si acaso, hay una pregunta que siempre es muy, muy recurrente en todos estos casos, que es la del IVA. No sé Sí. si sí, sí, alguien... sí, sí, ha Vale, habido, si queréis, bueno, vale, vale. No, no, pues por entonces no me perder espero el y hilo de donde contestamos. estoy, como va a caer, ¿vale? Vale, vale. Os la hago en su Sí. momento. Una de las personas que nos ha dado las gracias y demás, pero y que decía que no era imputable a nosotros, sino a la administración, esa imposibilidad o esa dificultad en filtrar y en la búsqueda, nos comentaba que era psicólogo clínico, lo digo porque, bueno, percibo que hay bastantes más psicólogos y psicólogas presentes, y decía que eso que estabas comentando en referencia a la búsqueda y demás, si se podía aplicar a la profesión precisamente por esa forma de filtrar, ¿no? A Y ver, si había algún apartado para servicios sanitarios, el tema, por ejemplo, de enfermedad mental. digamos que lo tasa. eh, eh, es que estos son como tres cosas que están unidas. Se están produciendo las revisiones de los CENAE, de los códigos de las actividades. Eso se hace también con el objetivo de luego poder filtrar esos códigos de actividades dentro de la plataforma de contratación, pero no es algo que exista todavía. Entonces, ahora mismo, digamos, ese filtro concreto no se puede hacer, como hemos mencionado anteriormente, la única opción que podríamos tener ahí en ese caso sería ver un poco qué tipo de administración pública ofrece esos contratos y filtrar por esa administración. Es decir, más que por sector, por tipo de administración. Pues como hablábamos antes, o Mm. como decía Enrique, a lo mejor quien se encargue de la parte de salud, de la parte de residencia de ancianos o de la parte de, no lo sé, exactamente, digamos, quiénes pueden ser, pero relacionados con salud, a través así sí se puede Sí, filtrar. hay que Por buscar ejemplo, por en la beneficio. Andalucía, pues si quisiéramos ver Junta de Andalucía completa, filtraríamos Consejería de Salud y dentro de la Consejería de Salud podemos filtrar más o directamente quedarnos ahí y ver todo lo que tiene la Consejería de Salud o ir desagregando en función de los órganos gestores que pertenezcan a esa Consejería de Salud. Pues habrá alguno que se encargue de la residencia de ancianos, otro que se encargue de salud mental. A partir de ahí sí podríamos filtrar para obtener, digamos, una búsqueda que nos devolviera la mayoría de casos servicios relacionados con la psicología o servicios sanitarios. Sí, es que en ese sentido ha habido varias, vamos, de hecho decían algunos, que como sus compañeros, ¿no? Que las licitaciones que puedan acceder a los psicólogos, pues la dificultad en ese sentido. Es verdad que yo, por ejemplo, en el momento que vosotros estabais hablando, puse directamente en internet licitaciones para, vamos, relacionadas con psicología en Diputación de Córdoba. Y en ese momento, claro, directamente más que una licitación en sí, lo que me salía era como la posibilidad de cubrir una plaza de psicólogo o psicóloga por el turno libre en la Diputación de Córdoba. Salió publicado directamente en el Boletín de la Provincia de Córdoba del 16 de abril de este año y salía posteriormente, el 30 de abril de 2026 publicado también en Boja. En ese Claro, eso, sentido, es decir, claro, son pequeñas búsquedas que podemos hacer. Esta a lo mejor no está relacionada con la prestación de un servicio, sino totalmente con la claro, presentación para cubrir una plaza. esa, digamos, otra de las casuísticas. Muchas veces la administración, en servicios muy concretos, y quizás en sanitarios también puede suceder, en vez de contratar ese servicio, lo que hace es contratar una persona. Es decir, integra en su plantilla una persona que es con esa dedicación, esa formación, digamos, y trabaja para la administración, no directamente como un contrato, digamos, oneroso, sino como un contrato laboral, normal y Incluso corriente. puede darse el caso que os comentaba yo anteriormente, que el servicio CGS en un primer momento se prestó a través de un contrato de servicio para prestar ese apoyo concreto en esa residencia. Una vez que se evaluó y se vio el buen funcionamiento y también la Y la mejoría de necesidad de los ese residentes, servicio. claro, es decir, pues precisamente ya se creó la plaza y de hecho a día de hoy se sacó unas, vamos, ya hay una segunda plaza, porque obviamente es un servicio que, bueno, entre todos los que pueda haber en esa residencia, ha sido de los más demandados porque pues le ayudan a trabajar la memoria, le ayudan un poco a... No, cada vez es más demandado en general, Sí, y Enrique. bueno, y porque al final todos los contratos tienen una duración determinada. Entonces, Mm, si ves que una vez que pasa esa duración determinada te sigue haciendo falta, claro, tiene una vocación de permanencia y que tienes claro, o que sea, cubrir. exacto. Claro, no se podría cubrir a través de contratos, Y tienes que tendría volver a que, realizar una claro, oferta o directamente crear una figura Lo como que tú. pasa que sí que es verdad que la opción primera, a través de ese servicio, sí que le da la opción a barajar, a testar, a, digamos, Claro, asegurarse
para posteriormente decir, bueno, pues es verdad que es dinero público y lo vas a utilizar de la mejor forma posible y ya, digamos, esa prueba piloto te ha funcionado muy Claro, bien y creas en ese Que claro, sentido. muchas veces sucede eso, que a lo mejor la iniciativa primera no es eso, porque se considera que es un servicio que va a ser puntual y una vez que, Experimental digamos, se también. contrata ese servicio, se da cuenta que es un servicio necesario para su, digamos, para cumplir sus objetivos, sus fines, y procede a otra manera de contratación, como en este caso, pues directamente a través de personal. Ujú. Aprovecho también para decir que, bueno, aparece ahí la página web. Os han puesto mis compañeras también el apartado web del proyecto, también enlazado para poder hacer cualquier tipo de consulta, porque obviamente esto no es habla ahora o calla para siempre, es decir, podemos consultar en cualquier momento. De hecho, el proyecto en sí tiene una duración, pero aún incluso cuando finalice el mismo, es decir, simplemente por la colaboración tan estrecha que hay entre Diputación de Córdoba y Alta Andalucía, el servicio se va a seguir prestando, con lo cual podéis preguntar en cualquier tipo de, vamos, en cualquier momento. De hecho, aparte de esta webinar, como decía, hay una guía, habrá una infografía y, bueno, y un díptico y hay asesoramiento. Lo digo también para que el que necesite profundizar, que no dude en ponerse en contacto y ahí tiene el teléfono que me viene de lujo, que se ha puesto ahí para que pueda preguntar, ¿vale? O por correo si, si lo estimáis oportuno. Nos preguntaban también si, bueno, veían, digamos, a través de la presentación, eso creo que lo dijo Omar, en referencia a, bueno, los contratos por obra de 40.000, ¿no? O 15.000 sí, en el contrato de servicios sí que había un precio máximo, ¿no? Por decirlo, de licitación, pero preguntaban si hay un precio mínimo por ley. no. No, bueno, y ese precio máximo está solamente tasado para el tema de los contratos menores. Ujú. El resto de Sí, contratos bueno, no tiene esa entiendo, limitación. yo he ido a los 40.000 y 15.000 No, porque vale, sin problema, sin deduzco que problema. si me Por quieres dejar corregir, claro que el resto de contratos no tienen limitación en cuanto a precio. En el de los vale. menores sí, sin IVA, y serían esos 40.000 que tú has indicado en caso de obra y 15.000 en el resto de contratos. Por eso, como ponía lo del precio máximo, he entendido que Sí, era sí, de sí. contratos Sí. menores, Sí. vamos, en ese sentido. Precio mínimo no existe porque digamos que la administración presupone que incluso el precio mínimo tiene beneficio para el empresario, con lo cual ellos Sí, cuanto menos obviamente, puedan es decir, gastar si no para nos deja cubrir el margen, no nos vamos servicio, a presentar. por Claro. eso que la administración cuanto menos pueda pagar para cubrir el servicio en las condiciones que quiere, para ellos mejor, con lo cual el precio mínimo nunca es. Claro. ¿Y qué pasa con el IVA? Dice el precio. Por eso Eh, digo que como la eh, había leído, digo, no hay problema. Los claro, Dice importes que el precio máximo de licitación es con o sin IVA, porque como sin entiendo IVA. claro. que ibais a ir por ahí, Todos los importes que aparecen en la ley de contratos son IVA excluidos. Sí, Es sin decir, IVA. no tienen en cuenta el IVA. Serían 40.000 más IVA o 15.000 más IVA. También es cierto que hay, pues como tú has dicho antes, ¿no? El tema de los psicólogos, el tema sanitario, no tiene IVA. Claro, Entonces, eso un mismo poco una apuntaba manera Dante, que era de cómo se generalizar tenía que... precios y que todos podamos competir, digamos, es hacerlo sin IVA. claro, la administración lo hace sin IVA por toda la casuística que puede haber con el impuesto del IVA, que es verdad que tiene una casuística bastante amplia, lo hace todo sin IVA y en función del contratista va el IVA o no va el IVA, en función de eso, pero los importes son todos IVA Sí. excluidos. Bueno, ya sabéis que estamos intentando y de hecho se está trabajando para que España deje de ser el único país de la Unión Europea que por debajo de los Sin 85.000 IVA habitantes. franquiciado, sí. Efectivamente, que en eso parece que hay ya una, por lo menos cierta claridad, en el sentido, habrá En la que Unión trabajar Europea, para sí. que sea algo real lo antes posible, pero en ello estamos. Nos ponían también, dicen, en el caso de incapacidad permanente del contratista, supongo que sería la siguiente persona en un hipotético listado en acceder al contrato, o habría que iniciar de nuevo el proceso por la administración. No, pues obviamente desde el principio. Los casos de incapacidad suelen ser una causa de resolución del contrato. Ujú. Entonces, en ese caso, se resolvería el contrato que estaba en vigor en ese momento y tendría que volverse a licitar de nuevo. Porque al final el contrato que está en vigor se termina, concluye en ese momento. Sí, pues, incluso es posible en este caso que la incapacidad sea sobrevenida, es decir, bueno, debe Debe ser ser sobrevenida, sobrevenida. porque si no, no. Entonces, al ser sobrevenida es posible que sea, me lo invento, digamos, voy a decir así un poco el tonto. Un contrato de 3 años de obra y han pasado 2 años y a lo mejor está el 50% hecho.
la administración resuelve el contrato con ese contratista incapacitado, digamos. Pero claro, él no puede volver a poner eso otra vez porque, digamos, el contrato ya no es el mismo. El 50% es de esa parte, ya no hay que hacerlo. Ya solo están licitando el otro Son 50%. unas nuevas condiciones, unos nuevos criterios, es todo como Los un plazos son contrato nuevos. nuevo, se puede decir, a partir de la actividad que haya dejado pues el que estaba en vigor. En el caso, por ejemplo, no lo preguntan, pero ya que ponéis Sí, el sí. caso, me parece interesante, ¿no? Claro, la incapacidad permanente recae sobre una persona concreta. Si no es un autónomo individual, que sería resolución inmediata, por decirlo de alguna Exacto. forma, sino se trata de una agrupación de personas físicas tiene cualquier otra forma jurídica Ujú. donde es uno solo el que recibiría la incapacidad, o una y la entidad, por decirlo de alguna Funciones. forma, se pudiese mantener, no tendría por qué suspenderse, No, es decir, porque podría continuar perfectamente. exacto, porque al final la causa de resolución es para el contratista. Si el contratista no es una persona y es una empresa, Claro, que uno de esos trabajadores tenga una incapacidad permanente No no te afecta, deshabilita para poder seguir vamos, realizando el servicio. yo no lo que veo es incapacita que, a la empresa, digamos. claro, es decir, ahí yo creo que, por ejemplo, en el caso de una entidad mercantil, una sociedad al uso, ¿no? Sí, Sí. no habría Si ningún. esa persona a lo mejor sí que ocupa la gerencia, la administración, por decirlo de alguna manera, lo que habría que hacer de forma inmediata es un cambio Claro, Digamos, vamos, una ya lo decía, sucesión. claro, el nombramiento, es decir, ante notario y demás, de exacto. un nuevo administrador o administradora y la Pero comunicación al registro mercantil de cara a que todo siga su curso de forma correcta, pero vamos. claro, pero Claro. no sería una causa de resolución como tal, porque bueno, al final la empresa sigue teniendo las mismas capacidades técnicas y económicas que le han llevado a ser la adjudicataria del contrato. Perfecto, le digo porque como creo que está planteado de formato individual y puede ser Sí, que Sí, alguien lo vea de otra forma, digo, claro. más que nada para que contemple. Por eso os digo también que si cualquier cosa necesitáis preguntar o se os ocurre más tarde, que no hay ningún tipo de problema en atender la consulta más tarde. La sin cosa es problema, que sí. nadie se quede sin, digamos, solución o Nadie se quede con una información correcta. duda sin resolver. Eso, efectivamente. Uno de los que ha intervenido, que también es psicólogo y que se ha ido y ha dado las gracias, además ha comentado que no era algo nuestro, sino que era difícil. Y ya lo decía yo que por el tema de trabas se podría instar a la administración, incluso en este caso a nivel, sería muy loable que lo hiciera una administración provincial, incluso local o de cualquier otro ámbito. Pero sería muy beneficioso que fuera la administración estatal la que dijese, bueno, vamos a ir a remar todos en esta dirección por que, bueno, que no, ninguna oferta se quede sin cubrir y que el conocimiento al menos sea para todos, porque es verdad que muchas veces pensamos que solamente los grandes pueden acceder a determinados tipos de contratos, muchas veces a los Facilitar. grandes ni les interesa, o a lo mejor tienen que desplazarse a un territorio en el que no están, y precisamente a lo mejor los pequeños son los mejores conocedores de la zona y son realmente los que anclan población al territorio, es decir, los que mejor pueden defender la supervivencia de determinados servicios en una determinada zona, ¿no? Entonces él nos comentaba que, bueno, al margen de la vertiente muy conocida sanitaria de la profesión de la psicología, que es verdad que también hay otros temas relacionados con igualdad, drogas, personas mayores, juventud, con lo cual un poco lamentaba que era un poco inabarcable la búsqueda que se tenían que hacer en ese sentido y la dificultad en que se le pudiera pasar algo, ¿no? Que debería existir algún tipo de sistema de alerta o filtro, porque muchas veces tanta información puede ser desinformación. Es decir, lo quería comentar Tiene toda porque, la aunque razón. ya no está, creo, presente en la jornada y ha salido, pero como hay otros profesionales del sector, y bueno, lo hemos comentado antes, que eres además lo dice, ¿no? Dice, nuestra labor es un poco transversal en ese sentido, vamos, lo de un poco lo he puesto yo, pero es transversal a varios sectores, bueno, pues que quede recogido y desde luego lo vamos a comentar por el otro proyecto que hay de Trabas, porque nos parece muy interesante para tenerlo en cuenta. Nuestras compañeras pusieron la información que ya os comenté y él mismo comentaba que, bueno, desgraciadamente muchas veces la administración no nombra a nadie, a ninguna concreta, no facilita la búsqueda y, bueno, para lo que a él respecta, le costaba un poco pues entender que la administración se dirija de una determinada forma, pero no lo facilite, cosa completamente comprensible. Además decía,
no es culpa vuestra, como diciendo, no, que somos en este caso, vamos, vosotros los que estáis, habéis explicado y demás, pero que cree que sería más fácil y recalca lo de facilitar la búsqueda por sectores concretos, ¿no? Que Sí, 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 ayudaría sí, muchísimo. tiene toda la Vamos, razón. acaba dando las gracias, que eso lo comenta, y la mayoría da las gracias. Yo creo que no me he saltado ninguna en ese sentido. Si... No, sobre todo recalcar lo de antes, que está el correo electrónico, el teléfono, que sí, cualquier duda O consulta. que a lo mejor dentro de 2 semanas ven alguna cosa relacionada con esto y le claro. surge la duda en ese O momento. incluso si puede ser que se lo tengan ya en la cabeza, pero bueno, también entiendo que muchas veces es un tema personal, es decir, y puede, bueno, ser un poco Sí, incómodo claro. Ujú. lanzar una pregunta en público, por decirlo en un Claro, determinado claro. foro. Sí. No hay ningún tipo de problema. De hecho, el asesoramiento va a ser específico y completamente individual entre, vamos, la persona del departamento técnico a la que se le asigne la consulta y la persona que realice la consulta. Es decir, que no hay ningún tipo de problema. Y que tengáis en cuenta que no solamente para aquellos que estéis constituidos, sino incluso alguien que pueda tener en mente emprender y que quiera barajar esta opción. Es decir, que en este sentido, el también en un determinado momento participar de determinadas ofertas públicas, no dedicándote a lo mejor completamente a ello, sino simplemente de forma puntual, bueno, pues puede ser no poner todos los huevos en el mismo cesto En la misma cesta. y, como quien dice, tener varias vías por si me falla algo, poder mantenerme de alguna otra forma. Creo que han puesto algo más, lo voy a leer. Preguntaban por el email, Por el creo, email, Enrique. me parece, Vale, sí. pues Lorena porque hay que hay un formulario que es de consulta que es maravilloso y va a ser más fácil, ¿vale? Ya lo tienen En la ahí, web sí. lo han puesto más arriba, tienes el formulario, ¿vale? Lo ha repetido Lorena y lo tiene Sí. ahí, ¿vale? Que ahí directamente en el apartado de la... ya lo tienen solucionado en ese sentido. Pues nada, por mi parte, agradecer a todas las personas que habéis estado presentes, que os habéis inscrito, que tengáis en mente que también os vamos a remitir tanto la grabación como vamos, el enlace a la misma, como la presentación, para que podáis disponer de ella y cualquier cosa que os surja, que sepáis que no hay ningún tipo de problema. Y bueno, muy especialmente a Nico y a Mar agradeceros la brillante exposición y la resolución de Ustedes. todas las dudas que se han Nada, planteado. Vamos. A ustedes nada, siempre, nada. Y Enrique. muchísimas gracias a vosotros. Y nada, por supuesto, las que están detrás del icono, mis compañeras que parece que no tienen cara, pero están siempre echando una mano, ayudando. Y bueno, en este caso también, por supuesto, y recalcar la vigencia de este proyecto sobre contratación pública que tiene la Diputación de Córdoba, que es quien financia la acción, y a la que agradecemos también que, bueno, a través de estos mecanismos también se pueda poner en conocimiento de la ciudadanía y muy en particular, vamos, en general y en particular de las personas que realizan algún tipo de actividad por cuenta propia o que tienen en mente hacerlo para que vean también que, bueno, que hay opciones que nos parecen alejados o, como decíamos antes, para grandes corporaciones o grandes empresas y que realmente hay muchos pequeños autónomos que la utilizan y pueden también mejorar, pues digamos, sus ingresos en este sentido. Pues bueno, Lorena, si quieres puedes parar la grabación y ya cuando quieras puedes